La segunda pregunta tiene que ver con los criterios de aplicación que aparecen en la Corte. Quería saber cómo recibió usted el AFCA y cuál es el peso en lo concreto que tienen los criterios que dicen que el Estado afecta la libertad de expresión si por vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada. Y el otro que dice que lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios de servicios de los intereses gubernamentales. ¿Qué significa eso? Sí, ¿Y qué peso concreto tiene que la Corte diga esto? Primera cuestión, no estaba en discusión eso en la Corte. Lo que está en discusión son los cuatro artículos y la Corte ratifica la constitucionalidad de los cuatro artículos. Y después con las preocupaciones o con lo que el espíritu de lo que la Corte dice, yo lo comparto. Nada de eso sucede en la Argentina. Comparto. Bien, Mariana Contartesi de 360 TV. Aquí, Martín. Aquí, gracias. Sí. Bueno, en ese mismo sentido, preguntarle, la Corte señala que Clarín puede pedir una indemnización por las licencias que ya no obtenga. Preguntarle si eso es potestad de la AFCA, evaluar en ese sentido y cómo será el procedimiento en tal caso. A ver, lo que la Corte dice, ratifica concretamente, es lo que está establecido en la ley. La ley prevé que esos derechos que podía tener un licenciatario no pueden estar por encima del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión, de lo que el Estado tiene que garantizar. Por lo tanto, el derecho patrimonial no puede estar por encima del derecho a la libertad de expresión. Y entonces, por eso prevé también la ley que hay un resarcimiento, es cierto, en el momento de la adecuación, porque para hacerlo sencillo, tanto sea voluntariamente como de oficio, el que es titular de una licencia, por única vez para adecuarse, en definitiva está vendiendo, y lo que surge de esa venta se lo queda al titular. Por lo tanto, hay de hecho un resarcimiento. Y lo que dice la Corte es algo que es obvio, que ya está claro, que es que si alguien igual se considera afectado, tiene el derecho a presentarse ante la justicia y hacer el reclamo que quiera. Pero como ya sucede en cualquier otra intervención, y eso no es novedad, eso ya está claro, ¿no? Entonces, por eso me parece importante decir, la Corte ratifica el conjunto de artículos, ratifica lo que la ley establece en el conjunto de los artículos, dice, obviamente, al ratificar el artículo 48 en relación a esto, dice que si esto que prevé la ley, el licenciatario dice que no le alcanza, o siente que no le alcanza, tiene derecho, como cualquier ciudadano, como cualquier empresa, en cualquier circunstancia, a presentarse a la justicia a hacer algún reclamo. Y también la Corte, cuando en la pregunta que me hacía tu colega anteriormente, dice qué cuestiones también son importantes garantizar. Y yo digo, nosotros compartimos eso, y esto que a vos te preocupaba es lo que en la Argentina está garantizado. O sea, ese riesgo no sucede, no está presente, por lo tanto no hay ninguna afectación bajo ningún punto de vista de nada. Sabatella, acá Nicolás Lantos de Página 12. En el fallo la Corte establece que las empresas, para poder mantener, digamos, su condición de existencia, pueden modificar cuadros tarifarios y también prescindir de fuentes de trabajo. En su momento el AFCA había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para garantizar las fuentes de trabajo de todos los periodistas. Quería saber cuál es el estado actual de ese convenio y cómo se va a actuar para garantizar que no se pierdan fuentes de trabajo en el camino. La Corte, creo que es en la página 42 del fallo, dice que se pueden reajustar los cuadros tarifarios y se pueden prescindir de fuentes de trabajo para que las empresas no pierdan sustentabilidad. Quería saber cómo se iba a actuar en esos casos. Buenas tardes. En realidad lo que dice el fallo es que hay un error de la pericia económica. Cuando hace los cálculos y las proyecciones, dice la empresa manteniendo todos sus costos operativos con menos licencias. Va de suyo que cuando se transfieran las licencias, cuando se transfieran la operatividad, se transfieren también los trabajadores que harán que esas licencias funcionen. Por lo tanto, da sustento al convenio que ha hecho el AFCA en el sentido de sostener las fuentes de trabajo. Una aclaración, y nosotros lo hemos planteado en las resoluciones también del directorio. Todo licenciatario tiene la obligación de mantener el servicio y de mantener la fuente de trabajo hasta que llegue el nuevo licenciatario. Por lo tanto, eso es una obligación.
Y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que eso suceda. Si no, el Estado tendrá que tomar medidas también para que ese licenciatario, en el proceso de transición, hasta que llega el nuevo licenciatario, quien se hace cargo de determinada empresa, en ese proceso es el licenciatario anterior el que tiene que garantizar el servicio al conjunto de los vecinos y vecinas, de los compatriotas, de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, a los usuarios, al público, y el que tiene que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores de esa empresa. Martín Sabatella, Edgardo Esteban de Telesur. Dentro del incumplimiento de la ley de medios audiovisuales no está en la grilla ni canales como Telesur o Paca Paca. ¿En qué plazo y qué tiempo se le van a exigir, por ejemplo, al multimedio Clarín que incorporen a Telesur y a Paca Paca en su grilla? No, bueno, eso no está en esta resolución porque eso nunca tuvo el no cumplimiento por parte del Grupo Clarín en Cablevisión en relación a Paca Paca o Telesur. No está avalado por ninguna acción judicial. Es más, la justicia le dijo que lo tienen que hacer y no cumplieron no solamente una resolución de la AFCA, no cumple una resolución de la justicia. Por eso hay una denuncia penal hecha por nosotros por desobediencia a la justicia. O sea, en este caso demuestra esa decisión compulsiva al incumplimiento. Pero en este caso ya ni es una discusión judicial, la justicia ya dijo que lo tienen que hacer y no lo hacen. Y por eso hay otras denuncias. Marina Hermoso, para CN23. La pregunta es en el mismo sentido, si el AFCA, a partir de esta acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene algún poder u otro organismo para que en definitiva Cablevisión acate la ley de que CN23, entre otros canales, esté en la grilla. Buenas tardes. A ver, el cumplimiento de la grilla ya se pidió judicialmente y la justicia se expidió. Y se expidió en el sentido de que Cablevisión tenía la obligación de subir a la grilla los canales tal cual lo determina la resolución de AFCA. Clarín, Cablevisión no cumplió con esta medida. Fue intimado por el juzgado, fue intimado por el AFCA, nuevamente en incumplimiento, volvió a ser intimado, nuevamente en incumplimiento. El juzgado lo volvió a intimar, diciéndole que si no cumplía le iba a pasar las situaciones a la justicia penal. Clarín no cumplió. Después le aplicó una multa diaria por cada día de cumplimiento que está cursando y Clarín no cumple la ley. Y AFCA realizó una denuncia penal por desobediencia hacia el Grupo Clarín. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer con respecto al cumplimiento de la grilla es lo que hacemos permanentemente, acatar lo que dice la justicia y pedirle a la justicia, cuando no estamos de acuerdo con algo, con la actitud de Clarín, que le exija el cumplimiento. Y es lo que la justicia está haciendo. Sabatella, Pedro Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Teniendo en cuenta estos 4 años de demora en la aplicación de la ley, ¿en qué avanzó el Estado, el AFCA, para que se dé en el menor tiempo posible el proceso de adecuación del Grupo Clarín, todo el grupo? Hay un procedimiento de adecuación que es para todos. Clarín estaba por fuera de ese procedimiento por la situación judicial que ustedes conocen. Resuelta la cuestión de la justicia, Clarín tiene que cumplir el mismo procedimiento que todo el resto de las empresas. Y ese procedimiento está en marcha. Y los plazos están vencidos, así que tiene que cumplir lo mismo que cumple el resto. Tiene las mismas condiciones, los mismos requisitos, las mismas reglas para todo el mundo. La ley, las reglas, las resoluciones, todo es para todo el mundo igual. Clarín estaba fuera por esta intervención de la justicia. Ahora, resuelto esto, tiene que sumarse al conjunto de empresas que están en ese proceso de adecuación. Clarín no presentó ningún plan. Lo que hay es una notificación, una carta de su socio en Cablevisión, del 40% de Cablevisión, que expresó su voluntad de adecuarse, pero que no estaba ratificada por el Grupo Clarín porque era minoritario. Pero digo, el proceso de adecuación está en marcha, Clarín estaba por fuera, la justicia determina entonces la constitucionalidad total de la ley, absolutamente de toda la ley, y en ese marco Clarín lo que tiene que hacer es cumplir como cumple el resto, como cualquier hijo de vecino, diría mi abuela, y nadie tiene coronita. Buenas tardes, Martín. Damián Pachta, de Associated Press. Quería hacerte esta consulta si desde tu entorno o vos personalmente
mantuviste conversaciones con la presidenta o, en caso de ser negativo, con el vicepresidente Amadou Oudou a cargo del Ejecutivo? Gracias. ¿Hoy? No, con la presidenta no. Todos sabemos que la presidenta está descansando y queremos que se recupere rápidamente y que hay que dejarla descansar. Sí hablé con distintos funcionarios, obviamente, sí. Con el secretario de la Ley Técnica, con el vicepresidente y con el jefe de gabinete. De todos los funcionarios tenemos la misma sensación, la misma alegría. Se ratifica lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y por lo tanto todos tenemos la misma alegría de poder empezar a aplicar integralmente la ley de la democracia. Compartimos todos esta misma sensación. Gracias a vos. Sabatella, ¿cómo le va? Por acá, a un costado a su izquierda, Nicolás Feuerman para C5N. Insistiendo con la pregunta que hicieron otros colegas de diferentes medios, usted habló de procedimientos, de tiempos y de mecanismos del AFCA. Ahora que esos plazos están vencidos, usted lo reconocía a partir del fallo de la Corte Suprema. Están vencidos los plazos de la ley. Perfecto. Ahora, no los procedimientos del AFCA. No. Por eso le quería preguntar sobre estos procedimientos, tiempos y mecanismos que rigen a partir de ahora, que ya estaban rigiendo desde antes. ¿Cómo va a trabajar el AFCA? ¿Y qué va a suceder con aquellas empresas, la segunda pregunta, que no logren adecuarse a la ley en el tiempo que ustedes prevén? No, a ver, todas las empresas tienen que cumplir y tienen que adecuarse. La adecuación puede ser voluntaria o de oficio. El conjunto de empresas, menos el Grupo Clarín, presentó su adecuación y está en el circuito, para decirlo de alguna manera, de la adecuación voluntaria, que tiene el estudio por parte de las áreas técnicas del AFCA, tiene el tratamiento en el directorio, tiene plazos también y tiene tiempos para desarrollar lo que sería, digamos, la venta de lo que tienen que hacer, tiene que tener la aprobación del AFCA y después avanzar. En el caso de la transferencia de oficio, lo que es la notificación, el procedimiento, la notificación, luego también es la tasación, después la selección de los bienes que se van a concursar, el concurso, la adjudicación y entonces el nuevo titular haciéndose cargo. Ese es el procedimiento que tiene la transferencia de oficio. Notificación, tasación, selección, concurso, nuevos titulares. El titular se tiene que hacer cargo. Ese proceso, el titular anterior tiene que garantizar el servicio y tiene que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores. Ese es el procedimiento. Entonces, vamos ahora, no hay dudas que hay una situación particular, que es que ese procedimiento empezó y el Grupo Clarín estaba por fuera por lo que la justicia había determinado. Ahora el Grupo Clarín tiene que entrar en ese circuito, con las mismas condiciones y con los mismos tiempos y con los mismos requisitos del conjunto, que es la notificación, la tasación, la selección, el concurso y la adjudicación. Y también que estaba suspendido el estudio de lo que había presentado el socio en Cablevisión del que tiene el 40%.